Si usted va al médico y le cuenta sus males 20 minutos y no le escucha, ¿qué diagnóstico tiene? ¿Cómo va a sanar? Y dice, querida, ya lo has contado muchas veces. Vamos a escuchar al Padre. Uno solo en 20 años. Espero que dentro de 20 años me encuentre con el Señor. Pero a que tenemos esa idea de que sanamos más, porque no, se sana cuando se escucha. Se sana cuando uno tiene la grandeza de decir, ilumíneme. Por eso yo, la pena, habla. Y una vez que ha hablado, recibo iluminación. Recibo iluminación. ¿No? Si yo, por ejemplo, sigo creyendo que el sufrimiento está fuera de mí y no cambio esa idea, nunca sanaré totalmente. ¿Sí? Si yo tengo tantas ideas equivocadas, es decir, voy por tantos caminos, no me estoy dando cuenta de que estoy arruinando a mi familia. Por ejemplo, ¿cuántas mamás y papás dicen, mi hijita no habla de su hermano, que se fue? Ni siquiera emplea la palabra correcta, que se murió. No habla. Vamos a ver, Señor, ¿por qué no habla el niño? Porque basta que diga dos palabritas, ¿usted qué hace? ¿Qué está haciendo su hijo pequeño? La está cuidando, la está protegiendo. Es decir, en vez de usted de proteger al niño, de darle seguridad, el niño no habla porque usted enseguida empieza a llorar. Y aquí es donde hay que decirle, Señora, ¿usted quiere sanar? ¿Quiere ayudar a la familia? Ya han pasado unos meses. Nunca llore delante de su hijo. Pero padezca, nunca llore delante de su hijo. Si lo quiere, si no lo quiere, llore. Si le importa a su hijo, usted se meterá en el baño. Pero no va a llorar delante si le quiere ayudar. Si usted quiere ser el centro de su sufrimiento, siga haciéndolo. Por eso es muy importante. Y eso a lo mejor no me va a gustar. No me va a gustar que me digan eso. Lo que no me guste es lo que más me va a ayudar. Los que le den palmaditas, le escuchen, le inviten a un besito, y usted diga, ay, no sabes lo bien que me ha hecho, no le hagan caso porque le está perjudicando. Lo que realmente nos ayuda a salir del sufrimiento es lo que nos muerde por dentro. ¿Sí? Lo que nos duele por dentro, porque estamos sanando. ¿Se han fijado que las heridas también físicas le pasa eso? Cuando se siente uno picón, ¿qué está pasando? Está saliendo, si no sospechamos. La pena tiene que hablar y tiene que recibir iluminación. Eso le decimos confrontación empática. ¿Basta con eso? No. La pena, al escuchar, tiene que subir más arriba. Tiene que darnos una visión nueva. Díganme, hay personas que al cabo de meses o de años dicen, yo al principio decía que no quería vivir, que si me reía no estaba queriendo a mi ser querido. ¿Pasa eso también? ¿No? Incluso hay gente que teme que en un momento sonría y hay gente que le dice, mira, ya sonrió de su hijo. Porque ¿no? Pero vienen los meses y dice, yo me doy cuenta que lo que quiere mi ser querido es que yo esté bien. ¿No han escuchado ustedes eso? ¿Quién cambió de idea? ¿El muerto o la persona? ¿Quién cambió de idea? ¿El que falleció?
o la persona. Quiere decir que la persona está cambiando. ¿Sí? Y ya aprovecho mi ministerio pastoral, sobre todo saludar a los que se mueren, los moribundos. Ustedes conocen a una persona que sea normal, porque hay gente desgraciada hasta para morirse. Cuando uno puede hablar y despedirse antes de morir, ¿qué es lo que dice a los seres queridos? Sufran por mí, lloren. ¿Dividen eso? ¿Qué es lo que dicen? Estén bien, estén unidos, no se peleen por 4 pesos locos con inflación, no estén. ¿Es así o no? Sí. Después vamos nosotros y hacemos todo lo contrario. Díganme ustedes, si se tuviesen que despedir de sus seres queridos, ¿qué les pedirían? ¿Que estuviesen llorando? Que le dijeran, demuéstrame tu amor llorando, amargándote. ¿Qué es lo que dicen normalmente las personas que se pueden despedir? Y los que reciben la despedida, ¿qué le tienen que asegurar a la persona? Por ejemplo, es algo de sentido común, no me quiero salir del tema. Muere una mamá joven. ¿Qué hay que hacer en una buena, sana relación de ayuda? Es decir, mamá, el niño va a estar cuidado, la niña tal, o como se dijo, yo le voy a cuidar. Tú tranquila, y se lo digo delante de empresarios. ¿Es importante eso? Yo lo vi. Cuando nos quedamos, los 4 últimos éramos varones. Yo vi como mi mamá se lo pidió a mi hermana mayor, que se ocupase de los 4 hijos últimos. Los que se mueren no quieren que los hijos sean unos infelices. Pero nosotros somos capaces de aceptar la idea del sufrimiento y decir, cuanto más infeliz, más amargura, más lo quieres. No. Eso es una idea equivocada del amor. ¿No? El amor busca la paz. Y ya aprovecho también para decir que el sufrimiento, como es tan egoísta, y lo hemos dicho al principio, dice, no, si yo sé que está bien con Dios, pero yo, no sabemos amar, en verdad y en libertad. Por eso cuando hemos dicho que amar es saber decir a Dios, entregar. Sí, la felicidad de mi ser querido no es más grande que mi sufrimiento, no creo en la vida eterna. Si me entrega a Dios en su paz, no es capaz poco a poco de serenar mi sufrimiento, quiere decir que no creo en la vida eterna, que no creo en la resurrección. Por eso, el mayor terapeuta del sufrimiento es el amor en la resurrección. Y la pena, que me tiene que dar una visión nueva, me tiene que dar un sentido a la vida. ¿Para qué seguir viviendo con lo que me ha pasado? ¿Esto se escucha también? ¿Qué sentido tiene la vida? No, nadie sanea el sufrimiento, ya hemos dicho, solo porque se desahogue, sino porque encuentra sentido a su vida. Una vida sin sentido es una vida plena. Una vida sin una misión puede ser feliz, puede ayudar a los demás. La muerte de un hijo aplasta el sentido vital de una persona, ¿sí o no? Por eso sanar es retomar una misión trascendente, un sentido vital. Por eso la expresión popular, no te muevas con tu muertos. Hay personas que viven para los muertos y mueren para los vivos. Viven para los muertos y mueren para los vivos que conviven con ellos. La pena tiene que salir, tiene que desahogarse,
tiene que recibir iluminación, tiene que dar una visión nueva, tiene que tener un sentido de la vida, tiene que buscar la felicidad, eso sí, una felicidad distinta de la de antes, ¿no es así? ¿Verdad? Y tiene que tener una nueva espiritualidad. Si no somos mejores después del sufrimiento, ha sido un sufrimiento inútil. Ojo, y ya vamos a ir concluyendo por si quieren comentar. Hay personas, el duelo tiene un final. Es importante. Los grupos de mutua ayuda no son eternos, como mucho un año. Nos tienen que dar las herramientas de sanación. Tiene que tener un final. Pero hay muchas personas que dicen esto. No te acuerdes tanto de ella, porque si piensas en ella vas a sufrir. ¿Eso es correcto? Pero el duelo es para dejar de acordarse. Y lo bueno es que lo dicen así, se quedan tan manchas, ¿no? Bueno, y algunos son más atrevidos, como diciendo, si lloras, le estás haciendo mal. ¿Lo han escuchado eso? A mí cuando me preguntan, le digo, claro, señora, si usted llora, le hace mal. Así cuando usted llora, él está mal. Cuando usted ríe, él está bien, él está durmiendo. Somos tan posesivos que creemos que su felicidad depende de nosotros. Pero ¿cómo le vas a decir a alguien que si tú lloras no va a descansar? ¿Quién da la vida eterna, nosotros o Dios? Si nuestros seres queridos nos hablaran como yo hablo, ¿qué nos pedirían? ¿Que llorásemos o que estemos bien? ¿Quién nos pediría? Entonces, el elaborar el duelo no es para olvidar. Cuando alguien les diga eso, no, si no te acuerdas, vaya una charla de la vida. Deja de decir tonterías, porque a la gente hay que poner un límite. Ojo, a la gente no hay que escucharle todas las palabras que diga. ¿O sí? Mira que si alguien dice que si usted llora y se desahoga le va a hacer sufrir más, eso va contra toda lógica. Si lo que tiene que hacer usted es desahogarse al principio, ¿sí o no? Fíjese que va contra todo. Y después hay una cosa muy elemental. Nosotros no manejamos el recuerdo. El recuerdo viene, ¿verdad? ¿Qué es lo que manejamos? El recuerdo sano. Basta una frase, una foto para que venga él, el recuerdo. Pero lo que yo hago con ese recuerdo sí depende de él. Por eso, los que hayan pasado por el proceso de duelo, ¿cuáles son las imágenes más frecuentes al principio? Digamos, ¿las positivas o las negativas? ¿Las felices o las infelices? El accidente, la sangre, el tiempo imperable, no es así. ¿De qué habla sobre todo una persona? Y el que no es muy experto en el sufrimiento, no lo dirá, pero puede decir. Pero la persona podría hablar de las cosas buenas, ¿no es así?